El trading no es un juego de pantallas, no es una competencia de indicadores, ni una carrera por encontrar el patrón que nadie más vio, ni un concurso para adivinar la próxima vela. Es una guerra silenciosa, y no se libra contra el mercado, se libra contra ti, en el metro cuadrado que hay entre tu silla y la pantalla. Y antes de seguir, quiero separar a las dos personas que están escuchando esto ahora mismo. La primera necesita que yo le diga que el problema está afuera, que le falta un indicador, una temporalidad, un mentor, una señal más limpia, que con la estrategia correcta todo se acomoda solo. A esa persona no puedo ayudarla, y prefiero decírselo en el minuto 1 antes que hacerle perder 50. La segunda ya sospecha la verdad desde hace tiempo. La lleva encima como una piedra en el bolsillo y no se atreve a nombrarla. Solo necesita que alguien la diga en voz alta. Si eres el primero, apaga esto ahora, sin rencor, sin drama, sin resentimiento. Si eres el segundo, quédate. Esto se escribió para ti, palabra por palabra. Empecemos por lo que puedes comprobar tú mismo esta tarde. Pon a dos operadores frente al mismo gráfico, misma vela, mismo volumen, el mismo dato, saliendo a la misma hora exacta. Uno ve una oportunidad y ejecuta sin que le tiemble la mano. El otro ve una trampa, se queda mirando y deja pasar el movimiento entero. Mismo mercado, mismos números. Y dentro de un año, dos cuentas que no se parecerán en nada. La diferencia no estuvo en el análisis, estuvo en la cabeza que miraba. Escucha bien esta frase, porque todo lo que viene después se sostiene sobre ella. No operas el mercado, operas tus creencias, tus emociones y tu manera privada de interpretar el riesgo. Ahora te voy a contar dónde nació este audiolibro, y no fue en una biblioteca. Eran casi las 3 de la mañana. Acababa de romper mi propia regla por cuarta vez en una semana. No perdí mucho dinero esa noche. Perdí otra cosa, algo que no aparece en ningún estado de cuenta. Me levanté de la silla con las piernas dormidas y el pecho apretado. La pantalla ya estaba apagada, y en ese cristal negro apareció el reflejo de un hombre a las 3 de la mañana. Me costó unos segundos entender que era yo, y ahí, de pie, en medio de una casa en silencio, me hice por primera vez la pregunta que sostiene este libro entero. ¿Por qué un sistema que gana sigue vaciando tu cuenta? Mi sistema funcionaba, lo había probado, los números estaban ahí, en el histórico, sin trampas, y aún así mi cuenta volvía a cero una y otra vez, con una puntualidad casi burlona. No tenía la respuesta esa noche, tampoco sabía si existía, no sabía si aquello tenía arreglo, o si simplemente yo no servía para esto, y llevaba años negándomelo con excusas técnicas cada vez mejor construidas. No lo sabía, pero decidí averiguarlo. Eso es exactamente lo que vas a encontrar aquí. No una promesa, sino una investigación. Y quiero ser muy claro con lo que puedo y lo que no puedo darte. No voy a prometerte que después de este audiolibro vas a ser rentable. Nadie honesto puede prometerte eso, y desconfía profundamente de quien lo haga. Ni siquiera voy a prometerte que vas a dejar de mentirte, porque esa decisión no la tomo yo. Lo único que puedo hacer es lo mismo que hice aquella madrugada: poner la pregunta encima de la mesa y no levantarme hasta entenderla. ¿Dónde termines tú? No lo sé. Pero vamos a averiguarlo. Respira. Empecemos. Capítulo 1. El trading es un juego de la mente, no del mercado. Crees que tu estado mental depende de cómo va el mercado. Es exactamente al revés. El mercado que ves depende del estado mental con el que llegaste, porque el gráfico no cambia. Es el mismo para todos, a la misma hora, en la misma pantalla, con los mismos datos. Lo que cambia es el filtro. Si vienes de 3 pérdidas seguidas, ese gráfico te parece un campo minado, y cada vela roja te confirma que el peligro está en todas partes. Si vienes de 3 ganancias, el mismo gráfico te parece un cajero automático, y hasta las señales dudosas te suenan a certeza, y no es ninguna de las dos cosas, nunca lo fue. Mira lo que ocurre dentro de ti justo antes de un clic. La tendencia es clara, el volumen acompaña. Tu sistema dice que entres, y entonces empiezan a hablar.
Una voz dice, entra ya, se te va. Otra dice, espera la confirmación, no seas impulsivo. Y una tercera, más baja que las otras dos, te recuerda cómo terminó la última. En ese instante, no estás compitiendo contra el mercado. Estás compitiendo contra un comité que no elegiste, que no se pone de acuerdo y que tiene la mano encima del ratón. Aquí conviene separar dos cosas que casi todo el mundo confunde. Operar el mercado significa seguir un plan, aplicar una estrategia, ejecutar lo que ya decidiste cuando estabas tranquilo. Operar tus emociones es otra cosa completamente distinta. Es dejar que la euforia o el pánico tomen el control del clic. Muchos creen que están analizando gráficos cuando en realidad están analizando su propio deseo de ganar o su terror a perder. Por eso dos personas ven cosas opuestas en la misma pantalla. El gráfico no miente, el filtro sí. Y ese filtro está hecho de tus últimas semanas, de tu último resultado, de la conversación que tuviste anoche. Ahora entremos en la parte incómoda, la naturaleza probabilística de esto. Tú quieres certeza. La mente humana entera está construida para buscar certeza, pero el mercado no ofrece certezas, solo ofrece probabilidades. Puedes tener un sistema con 70% de aciertos y aún así quemar la cuenta si no sabes convivir con el 30% restante. Piénsalo despacio. Cada operación es apenas una muestra dentro de una serie larguísima. Ninguna garantiza nada. Ninguna te debe nada. Ninguna es una promesa. Y sin embargo, la mente busca patrones, busca control, busca predecir. De ahí nace la ilusión del control, que es creer que puedes dominar algo que por naturaleza es incierto. ¿Crees que porque analizaste bien el precio va a moverse a tu favor? ¿Crees que porque ganaste 3 veces seguidas tienes el toque? ¿Crees que porque perdiste el mercado te debe una ganancia? Todo eso es ego disfrazado de lógica. La realidad es más simple y más dura. No controlas el precio, no controlas la volatilidad, no controlas la secuencia de resultados. Lo único que controlas de verdad son dos cosas: tu reacción y tu ejecución. Nada más. Y ahí, precisamente ahí, es donde se juega todo. Hay un error fino, casi invisible, que arruina más cuentas que cualquier indicador mal configurado: confundir la sensación de confianza con una señal real. Sientes que el precio va a subir. Ese sentir se disfraza de análisis. Entras, el mercado hace lo contrario, y de repente te invade una sensación de traición, de rabia, de injusticia. Pero nadie te traicionó. El mercado nunca estuvo obligado a cumplir tus expectativas. El problema no fue la señal, fue tu interpretación emocional de la señal. Aprende a distinguirlas, porque una viene de tu sistema y la otra viene de tu estado de ánimo, y solo una de las dos ha sido probada. Escucha ahora al saboteador que vive dentro de tu cabeza. Ese que te susurra esta vez es diferente exactamente un segundo antes de que rompas tu regla. El que te dice solo esta vez duplico el lote justo antes de la pérdida que te va a doler durante meses. La mente busca placer inmediato y huye del dolor inmediato. Y en el trading, eso es una trampa perfecta, porque el placer de ganar una operación emocionalmente arriesgada es adictivo, y cada vez que ganas rompiendo tus reglas, tu cerebro aprende que romper las reglas funciona, hasta que un día el mercado te pasa la factura completa, con intereses. Y aquí quiero darte una explicación que casi nunca te dan, porque no es motivacional, es mecánica. Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron algo que cambia por completo la manera de entenderte. El cerebro humano no procesa las probabilidades de forma lineal. Sobrevaloramos los eventos raros y, sobre todo, sentimos la pérdida con mucha más fuerza que la ganancia equivalente. No es que seas cobarde, es que estás usando un aparato que fue diseñado para sobrevivir, no para operar contratos. Cuando entiendes eso, dejas de pelearte contigo y empiezas a trabajar contigo. La disciplina deja de ser un acto de fuerza de voluntad y se convierte en lo que realmente es: un diseño inteligente alrededor de una mente que tiene sesgos conocidos. Vamos a la práctica.
Y quiero que sea algo mínimo, algo que puedas hacer hoy mismo. Se llama la pregunta antes del clic. Justo antes de ejecutar, detente un segundo entero y respóndete esto. ¿Qué estoy sintiendo justo ahora? Si la respuesta es ansiedad, si es codicia, si es revancha, si es prisa, no entres y presta atención a la razón, porque no es la que crees. No te estoy pidiendo que te abstengas porque el mercado vaya a castigarte. El mercado no sabe que existes. Te lo pido porque en ese estado tu visión está nublada, y una visión nublada no ejecuta un sistema, lo improvisa. Cuanto más te conozcas, menos te van a gobernar tus emociones. El mercado no necesita que seas perfecto, necesita que seas consciente. Y en ese segundo de claridad antes de actuar, vive la única libertad real que tiene un trader. Ya sabes que tus emociones deciden por ti. Ahora viene lo incómodo. No son 3 emociones cualesquiera. Son siempre las mismas 3. Y ya sabes sus nombres. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro. Si algo de lo que llevas oído te está resonando, deja tu like y comparte este material con alguien que lo necesite. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque a la vida que de verdad mereces. Ahora sí, seguimos. Capítulo 2. Las emociones ocultas que sabotean tus operaciones. Le llamas indisciplina. Está mal llamado. La indisciplina sería no tener un plan. Tú tienes un plan. Lo escribiste, lo probaste, lo imprimiste, incluso lo pegaste al lado del monitor. Y aún así no lo respetas. Eso no es indisciplina. Eso es una emoción tomando decisiones con tu mano. Porque el mercado no fabrica lo que sientes. Solo lo sube a la superficie, donde ya no puedes fingir que no está. Y no son muchas, son 3. Siempre las mismas 3. Lo peligroso no es que existan, sino que ninguna de ellas se presenta con su nombre real. El miedo no llega gritando, llega diciendo, mejor espero un poco más, y suena a prudencia. La codicia no llega como locura, llega como confianza, y suena a que por fin entendiste el juego. La impaciencia no llega como desesperación, llega como ganas de trabajar y suena a disciplina. Las 3 suenan razonables, ese es el problema, y por eso nunca las ves venir. Empecemos por el miedo, que es el más común y el más silencioso. Casi nunca aparece como pánico. Se disfraza de duda, de precaución, de esa vocecita que dice, todavía no, cuando el setup ya está completo. Su efecto es doble y perverso. Te paraliza cuando deberías actuar y te empuja a actuar cuando deberías esperar. Piensa en Elena. 3 operaciones perdedoras seguidas en una misma semana. Cada una perfectamente dentro de su plan. Cada una simplemente perdedora, como estadísticamente tenía que ocurrir. Llega la 4ª señal, la más limpia de las 4. Elena la mira, la reconoce, sabe exactamente lo que dice su sistema y no entra. El precio se mueve exactamente como ella había anticipado, punto por punto, hasta el objetivo que ella misma había marcado en el gráfico. El miedo no le quitó dinero esa mañana, le quitó algo peor, le quitó claridad y le quitó la confianza en su propio análisis, que es el activo más caro que tiene un trader. El miedo tiene muchas caras y conviene nombrarlas todas. Miedo a perder dinero, miedo a estar equivocado, que suele ser más fuerte que el anterior. Miedo a decepcionarte a ti mismo, miedo a repetir el error de siempre, y uno que casi nadie confiesa, miedo a ganar. Suena absurdo hasta que lo ves en acción. Hay traders que llegan a una buena racha y, sin saber por qué, empiezan a sabotearse. Entran mal, fuerzan operaciones, se saltan la regla que llevaban semanas respetando. Es como si una parte de ellos quisiera volver a un lugar conocido, aunque ese lugar sea la pérdida. Lo conocido tranquiliza, incluso cuando duele. Pasemos a la codicia, y hagamos primero una distinción que salva cuentas. Ambición y codicia no son lo mismo. La ambición es sana, te empuja a mejorar, a estudiar, a crecer con método. La codicia es un deseo desesperado de más, sin plan y sin freno. Y aquí está su verdadero peligro. No suena a locura,
suena a motivación, suena a confianza legítima. Después de una racha ganadora te convence de que puedes duplicar el tamaño, porque ya le tomaste el pulso al mercado. El trader codicioso deja de ver probabilidades y empieza a ver promesas. Cada clic se convierte en una apuesta emocional disfrazada de análisis. Ahora quiero corregir algo que vas a escuchar en 1000 videos y que está mal. Te van a decir que la dopamina es la hormona del placer. No lo es. El trabajo de Wolfram Schultz mostró otra cosa mucho más interesante y mucho más útil para ti. La dopamina es un sistema de predicción de recompensa. Se dispara antes, en la espera, en la incertidumbre, no en el disfrute. ¿Sabes lo que eso significa exactamente? Que no eres adicto a ganar. Eres adicto al momento en que todavía no sabes si vas a ganar o a perder. Al instante en que la vela está formándose y todo aún es posible. Por eso puedes salir de una sesión perdedora y sentir, con una mezcla de vergüenza y desconcierto, que quieres volver. Añade a esto lo que descubrió B.F. Skinner sobre el refuerzo intermitente. La recompensa aleatoria genera el comportamiento más difícil de extinguir que existe. No la recompensa constante, la aleatoria. Y dime, ¿qué es un gráfico de velas sino una máquina perfecta de recompensa aleatoria? Ahora ya sabes por qué cuesta tanto cerrar la plataforma. Queda la tercera, la más sutil y la más letal, la impaciencia. Aparece cuando no soportas la espera. ¿Quieres resultados hoy? ¿Quieres que la cuenta crezca esta semana? ¿Quieres sentir que estás haciendo algo? Pero el mercado no obedece a tus tiempos, obedece a sus propios ciclos. Un trader disciplinado puede tomar 3 buenas operaciones en una semana y ser consistente. Un trader impaciente puede tomar 20 en un solo día, buscando acción constante, y terminar agotado, frustrado y en rojo. La impaciencia no te deja ver el proceso, solo el resultado. Y como el resultado nunca llega tan rápido como quieres, rompes el plan, reinicias el ciclo y culpas al mercado de una prisa que era tuya. Escucha esto con atención, porque es la conclusión de todo el capítulo y es contraintuitiva. El objetivo nunca fue eliminar estas emociones. No se puede. Van a seguir ahí mañana y dentro de 10 años. El objetivo es nombrarlas, porque no puedes controlar lo que no ves, y en el momento exacto en que le pones nombre a una emoción, dejas de ser su prisionero y pasas a ser su testigo. Esa distancia mínima entre sentir y ser arrastrado es donde vive todo tu poder. Hagamos algo concreto esta noche. Al cerrar tu sesión, sin importar si ganaste o perdiste, toma una libreta o las notas del teléfono y escribe tu última operación perdedora. No anotes cuánto perdiste, ese número no te enseña nada. Anota qué sentías justo antes de entrar. Sé brutalmente honesto contigo, porque nadie más va a leer eso. Si fue miedo, escribe la palabra miedo. Si fue ego, escribe la palabra ego. Si fue aburrimiento, escribe aburrimiento. Aunque te dé vergüenza, no lo haces para juzgarte, lo haces para verte. Y verse es el primer acto de libertad que existe. Ya tienen nombre, pero nombrarlas no basta, porque estas 3 no actúan sueltas, se organizan, se convierten en 3 errores concretos, con hora, con importe, con consecuencia. Los mismos 3, una y otra vez. Capítulo 3. Los 3 errores que repites sin verlos. Las pérdidas pesan aproximadamente el doble que las ganancias equivalentes. Kahneman y Tversky. Lo que hiciste a las 9:43 ya estaba decidido a las 9:41. Solo que a las 9:41 todavía te creías libre. Porque no pierdes por errores distintos cada semana. Pierdes por los mismos 3 disfrazados de circunstancias nuevas. Son las 9:41. Te acaba de saltar el stop, no cerraste la plataforma, volviste a abrir el gráfico. Y mientras lo abrías, esto es lo único que importa de toda la escena, ya sabías que ibas a hacer algo que no deberías. Lo sabías, y lo hiciste igual. Eso no ocurre porque seas débil, ni porque te falte carácter, ni porque no quieras lo suficiente. Ocurre porque hay 3 mecanismos trabajando dentro de ti. Y ninguno de los 3 te pidió permiso. Hoy les vamos a poner nombre.
Nombre científico, no metáfora. El primero se llama Revenge Trading y funciona así. Ricardo estaba en la fase 1 de una cuenta de fondeo. Llevaba 3 semanas impecables. A las 9:41 le barrieron el stop en una operación perfectamente válida, de esas que simplemente no salen. A las 9:43 ya estaba dentro de otra operación que no aparecía en ningún lugar de su plan, con el doble de lotaje, mientras se decía a sí mismo la frase más cara del trading: solo necesito una para volver a cero. A las 10:15 había roto el drawdown diario. El reto terminó ahí. 3 semanas de trabajo limpio, borradas en 34 minutos. Ahora entiende el mecanismo, porque cambia todo. Kahneman y Tversky lo llamaron aversión a la pérdida, y significa esto: tu cerebro no lee esa operación perdedora como una muestra dentro de una serie estadística. La lee como una herida abierta, y una herida abierta no se analiza, se cierra. Ya, de inmediato. Escúchame bien, no eres indisciplinado. Tu cerebro hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer cuando pierde algo. El problema no es que reaccionaras, el problema es que nadie te explicó nunca qué era lo que estaba reaccionando. El segundo error tiene nombre técnico y es, probablemente, el que más dinero te ha costado sin que lo notes. Se llama efecto disposición. Piensa en Andrés. Va 15 pips a favor y cierra, porque no vaya a darse la vuelta. Va 40 pips en contra y mueve el stop, porque ya va a rebotar. Lo hace sin dramatismo, sin culpa, casi con la sensación de estar siendo prudente. Hersh Sheffrin y Meir Statman describieron con precisión lo que está pasando ahí dentro. Cerrar una operación ganadora te permite guardar en el bolsillo la sensación de haber tenido razón, y mantener abierta una operación perdedora te permite algo aún más valioso para el ego. Mientras no la cierres, todavía no perdiste de verdad. Es una pérdida en suspenso, es una derrota que aún no fue firmada. Ahora quiero que hagas el número conmigo, porque aquí está la primera respuesta a la pregunta con la que empezó este audiolibro. Ganancias pequeñas, pérdidas enormes. Tu sistema tenía razón el 60% de las veces, exactamente como prometía el histórico, y aún así te vació la cuenta. ¿Por qué? Porque lo que rompiste no fue el porcentaje de aciertos, fue tu propia relación riesgo-beneficio, con tu propia mano, operación por operación. Y de eso el mercado no tiene la culpa. El tercer error es el más doloroso, y no porque cueste más dinero, sino por el momento exacto en que aparece. Mateo llevaba una semana con un 8% de rentabilidad, todo limpio, todo dentro del plan, todo en su sitio. Llegó el viernes y triplicó el lotaje en una sola entrada, porque estaba en racha. Devolvió toda la semana, y después devolvió un poco más. Barber y Odean estudiaron durante años este comportamiento y lo llamaron exceso de confianza, alimentado por un sesgo que trabaja en la sombra, el sesgo de autoatribución. Cuando ganas, tu cerebro archiva la causa en tu talento. Cuando pierdes, la archiva en el mercado. Ese desequilibrio no se nota en un día, pero se acumula, y al cabo de unas semanas te encuentras subiendo el riesgo justo en el momento más peligroso del ciclo. Fíjate en la crueldad exacta de este error. No te agarra cuando estás desesperado, te agarra cuando por fin estabas esperanzado. Y por eso duele el doble. Estas 3 cosas no son fallos de carácter. Son mecanismos con nombre, estudiados, documentados, y esto es lo importante: predecibles. Lo que se puede predecir, se puede interrumpir, pero antes de interrumpirlo, hay que verlo. Y para verlo, necesitas hacer algo que va a incomodarte durante unos 20 minutos. Se llama reconstrucción forense. Abre tu historial. Toma tus 5 peores operaciones del último mes. No las mires con orgullo herido ni con vergüenza. Míralas como un investigador mira una escena. Y con cada una, haz una sola cosa. Escribe un número. Un 1 si fue revenge trading. Un 2 si fue efecto disposición. Un 3 si fue autosabotaje después de una racha. Nada más.
sin explicaciones, sin justificaciones, sin párrafos defendiéndote, solo el número. Cuando termines, mira la columna. No estás analizando el mercado, estás analizando el patrón. Y la repetición es la única verdad que no se puede fingir durante mucho tiempo. Muchos descubren que los 5 números son iguales, y ese descubrimiento, por incómodo que sea, vale más que un año entero de cursos. Ahora te voy a decir algo que ningún canal de trading te va a decir. No te va a gustar, pero si sigo callándolo, todo lo que venga después va a ser una mentira bonita. Capítulo 4. La disciplina no arregla un sistema sin ventaja. Puede que tu problema no sea psicológico. Léelo otra vez, despacio. Puede que tu sistema simplemente no tenga ventaja y que la psicología sea el último rincón donde tu ego todavía puede esconderse. Porque si el problema es tu mente, sigues siendo inteligente, sigues teniendo remedio, sigues estando a una meditación de distancia del éxito. Pero si el problema es tu sistema, entonces los últimos 3 años no fueron nada. Y esa posibilidad es tan insoportable que preferimos hablar de emociones durante una década antes que abrir la hoja de cálculo. Hagamos números. Va a ser incómodo, pero es rápido. Un sistema con 60% de aciertos. Suena rentable. Suena a que el problema eres tú. Ahora respóndeme 3 cosas. ¿Cuántas operaciones lo probaron? ¿40? Con 40 operaciones no sabes absolutamente nada. El azar puede darte 60% con la misma facilidad con la que puede darte 30. Contaste el spread en cada entrada y cada salida. Contaste el deslizamiento en los momentos de noticias, que es justo cuando más operas, y ajustaste los parámetros hacia atrás, moviéndolos una y otra vez hasta que el pasado te dio la razón. Sé honesto contigo, porque nadie está mirando. Un sistema que solo funcionó hacia atrás no es un sistema, es un recuerdo. Aquí está el cuarto error, el que no aparece en ningún video de psicología del trading. Echarle toda la culpa a la mente para no tener que admitir que la estrategia nunca tuvo esperanza matemática positiva. Es un refugio elegante. Te permite seguir sintiéndote capaz mientras sigues perdiendo. Te permite comprar el siguiente curso de mentalidad en lugar de hacer el trabajo aburrido de recopilar 200 operaciones limpias. Y es tan cómodo que puede durarte años. Vamos a poner las cosas en su sitio, porque necesitas entender qué es una ventaja de verdad. Y aquí conviene recordar algo que Mark Douglas repitió toda su vida y que casi nadie cita completo. Cuando él hablaba de mentalidad, siempre daba por hecho que el trader ya tenía una ventaja probada. Esa parte se la saltan todos. No es adivinar, no es saber lo que va a pasar, no es leer la intención del precio ni descifrar un secreto oculto en el volumen. Una ventaja es únicamente esto: una probabilidad ligeramente inclinada a tu favor, repetida suficientes veces. Nada más. Es aburrida, es pequeña, y es lo único que existe. Ahora la frase más importante de este capítulo, y quiero que la memorices exactamente así. La disciplina es un amplificador, amplifica lo que ya tienes. Si lo que tienes es 0, amplificar 0 sigue siendo 0. Podrás respirar 3 minutos antes de cada sesión. Podrás llevar el diario más honesto del mundo. Podrás alcanzar una calma budista frente al gráfico, y aún así vas a perder dinero de forma serena y consistente si tu sistema no tiene ventaja. Y déjame decirte algo sobre las estadísticas que te repiten a diario. Vas a oír 1000 veces que el 90% de los traders pierde. Ese número circula por todas partes y casi nunca viene con una fuente. Yo no te lo voy a repetir, porque prefiero decirte algo verificable. Brad Barber y Terrance Odean documentaron durante años algo bastante más útil. Cuanto más opera un inversor minorista, peor es su rendimiento neto. No es una opinión, es lo que muestran los datos de las cuentas reales. Y el trabajo de Fernando Chague y Rodrigo Del Oso sobre el day trading de futuros en Brasil apuntó en la misma dirección incómoda. Sostener rentabilidad a lo largo de los años es extraordinariamente raro. La regla que quiero dejarte es simple. Si un número no trae fuente, no lo uses, ni para asustarte ni para consolarte.
La credibilidad vale más que el impacto. Piensa en Paula. 3 años operando, 3 años sintiéndose rota. Leyó todos los libros de psicología del trading que existen. Meditaba, escribía afirmaciones, hacía respiraciones antes de abrir la plataforma y seguía perdiendo, lo cual la convenció definitivamente de que el problema era ella. Un día, casi por accidente, contó cuántas operaciones tenía su backtest. 40. 40 operaciones habían sostenido 3 años de identidad, 3 años de culpa y 3 años de terapia mal enfocada. Paula no necesitaba respirar mejor, necesitaba 200 operaciones más de datos reales. Y ese descubrimiento, que parecía una derrota, fue lo primero honesto que le pasó en mucho tiempo. Aquí viene tu trabajo, y quiero que lo hagas en papel, no en la cabeza. Se llama Auditoría Honesta, y tiene 3 preguntas. Primera, ¿sobre cuántas operaciones está probado mi sistema? Si son menos de 100, todavía no sabes nada, y eso no es una tragedia, es simplemente el punto donde estás. Segunda, ¿cuál es mi relación riesgo-beneficio realmente ejecutada? No la que figura en el plan, sino la que sale de multiplicar mis ganancias medias y mis pérdidas medias reales. Tercera, y la más reveladora, de mis últimas 20 operaciones, ¿cuántas siguieron exactamente el plan? Si son menos de 15, escucha bien lo que significa. Nunca has probado tu sistema, solo has estado probando tu estado de ánimo. Y ahora quiero cerrar esto con algo que no es un consuelo barato, sino una consecuencia lógica. Si tu sistema no tiene ventaja, la psicología no te salva. Pero si la tiene, y muchos la tienen sin saberlo, entonces la psicología es lo único que te separa de ella. Todo lo que hay entre tu ventaja y tu cuenta eres tú. Y esa es exactamente la buena noticia. La única buena noticia que necesitas significa que sí depende de ti. Tienes el barco. Ahora hay que aprender a no soltar el timón cuando llega la ola. Capítulo 5. Disciplina emocional. Responder en lugar de reaccionar. Tu sistema de alarma es 200.000 años más antiguo que tu sistema de análisis y siempre llega primero. No es una debilidad de carácter, es una cuestión de orden de llegada, porque cuando la vela se desploma, tu cuerpo no consulta a la parte de ti que sabe de probabilidades. La amígdala se adelanta, dispara la respuesta de lucha o huida, y para cuando la parte racional entra a la reunión, la decisión ya se tomó y la mano ya se movió. El sistema de alarma se adelanta al sistema de análisis, siempre, en todos, también en los mejores. Reaccionar y responder no son sinónimos, aunque los usemos como si lo fueran. Entre uno y otro hay un espacio, y ese espacio dura unos segundos. Esos segundos son todo el poder que tienes. No puedes evitar que la alarma suene, nadie puede, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo. Lo único entrenable es qué haces en los 4 segundos que van desde que suena hasta que tu mano toca el ratón. Todo este capítulo trata de esos 4 segundos. Reaccionar es impulsivo y nace del miedo. Responder es consciente y nace de la calma. El principiante siente que debe hacer algo: entrar, salir, ajustar, mover, cerrar. El profesional no reacciona, responde. Y a veces, responder significa exactamente no hacer nada durante 3 horas. Cualquiera puede seguir un plan cuando las cosas van bien. El reto llega el día en que el mercado parece castigarte personalmente. Cuando llevas 4 pérdidas y sientes que el gráfico se burla de ti. Y aquí ocurre algo que necesito que entiendas en profundidad, porque es acumulativo. Cada vez que rompes tu plan, le envías un mensaje a tu subconsciente. Mis emociones mandan más que mis principios. No lo dices en voz alta, pero lo firmas con el clic. Y una vez que tu mente aprende esa jerarquía, la disciplina se debilita en todos los frentes, no solo en el trading. Por eso, los traders consistentes construyen lo que podríamos llamar reglas emocionales inquebrantables. Fíjate bien, no son reglas sobre el mercado, son reglas sobre ti. Nunca opero alterado. Nunca aumento el lotaje después de una pérdida. Nunca opero para recuperar.
Y ahora quiero añadir una que casi nadie tiene y que, en mi experiencia, es la única que realmente detiene el revenge trading, porque no depende de tu fuerza de voluntad en el peor momento del día. Se llama cortacircuitos, 2 pérdidas seguidas, cierro la plataforma 24 horas, no se negocia, no se discute, no hay excepciones porque hoy el setup era buenísimo. La belleza de esta regla es que no te pide ser fuerte justo cuando eres más débil. Te pide decidir una sola vez, hoy, cuando estás tranquilo, y después obedecer a la persona sensata que fuiste. Piensa en Tomás. Noche de caída violenta, de esas en que el precio parece caer por un hueco. El corazón se le aceleró, la respiración se le hizo corta, la mano ya estaba sobre el ratón y en su cabeza se había formado una historia completa en menos de 2 segundos. Si no salgo ahora, lo pierdo todo. Se detuvo, puso las palmas sobre la mesa, respiró, sintió el peso del cuerpo en la silla, escuchó el sonido del ventilador, notó el aire entrando frío y saliendo tibio. Cuando volvió a mirar, el precio ya estaba recuperando. Tomás no ganó un solo peso esa noche, simplemente no perdió. Y quiero que entiendas que eso, exactamente eso, fue la victoria de esa noche. En este oficio, no perder cuando todos pierden es una forma silenciosa de ganar. Ese anclaje físico que usó Tomás no es un truco esotérico, es fisiología aplicada. Cuando llevas la atención al cuerpo, a las manos, al peso, al sonido, al aire, sales del torbellino mental y vuelves al presente. Y las emociones tienen mucho menos poder sobre alguien que está presente. La disciplina emocional no es fuerza bruta, es presencia. Vamos ahora a la herramienta central de este capítulo. Y quiero que la tomes en serio, porque parece demasiado simple para funcionar, y funciona. Se llama el ritual de los 3 minutos. Antes de tu primera operación del día, detén todo, apaga las notificaciones, cierra las redes. No abras el gráfico todavía. Durante el primer minuto, enfócate únicamente en tu respiración. Inhala profundo, exhala lento, sin forzar nada. Durante el segundo minuto, observa tus emociones y ponles nombre en voz baja. Siento ansiedad, siento prisa, siento duda, siento entusiasmo. No las juzgues, no intentes cambiarlas, solo obsérvalas como quien mira pasar los coches por la ventana. Y durante el tercer minuto, establece una intención, una sola, y que sea esta. Mi objetivo hoy no es ganar, es ejecutar. Cuando termines, recién entonces abre la plataforma. Lo que ocurre en esos 3 minutos puede cambiar por completo las 7 horas que vienen después. Y te lo digo sin ninguna exageración. He visto sesiones enteras salvadas ahí. Una advertencia necesaria, porque no quiero venderte magia. Este ritual no elimina el miedo. La alarma va a sonar igual mañana. Lo que hace es distinta y más valiosa. Te devuelve los 4 segundos. Te pone entre el estímulo y la acción. Y en ese espacio mínimo, casi ridículo, es donde vive la única libertad que tienes frente a una pantalla que se mueve más rápido que tu pensamiento. Puedes ejecutar este ritual todos los días y aún así fallar, porque hay algo que ocurre antes de que enciendas la pantalla y no ocurre en la pantalla. Capítulo 6. El verdadero reto está fuera de la pantalla. Ninguna mente cansada ha tomado nunca una buena decisión bajo presión. Quita el gráfico, quita el dinero, quita la plataforma. ¿Qué queda? Queda un ser humano que durmió 4 horas, que disfrutó con alguien anoche y que va a tomar 40 decisiones bajo presión antes del mediodía. Ese es el trader. Todo lo demás es decorado, porque no existe un tú emocional fuera del mercado y un tú racional dentro de él. Esa separación no la hace tu cerebro, la haces tú y la haces por una razón concreta, para no tener que mirar lo otro. Tú crees que tu sesión empieza cuando enciendes la pantalla. No es verdad. Tu sesión empezó anoche, cuando decidiste ver un episodio más. Empezó esta mañana, cuando desayunaste café y nada más. Empezó hace 20 minutos, en esa conversación que todavía estás repitiendo dentro de tu cabeza mientras el gráfico carga.
El mercado no va a preguntarte cómo llegaste, solo va a cobrarte por ello. Empecemos por lo más simple y lo más ignorado, el sueño. Cuando estás cansado, la corteza prefrontal, la parte que evalúa riesgos, que compara, que dice espera, funciona peor. Y como esa parte se debilita, las emociones toman el mando por default. No puedes esperar calma frente a una vela que se desploma si vienes de 3 noches durmiendo 5 horas. No puedes esperar claridad si tu cabeza ya viene saturada de problemas que no resolviste. La disciplina no se derrumba de golpe, se derrumba por agotamiento, silenciosamente, como se hunde un techo. Imagina la escena. Discutiste con alguien cercano media hora antes de la sesión. El cuerpo está tenso, la respiración es corta, la mandíbula apretada. La conversación sigue corriendo en bucle dentro de tu cabeza y ni siquiera lo notas. Abres la plataforma, ves una oportunidad, entras. Y aquí está lo terrible. Tú crees que entraste por análisis, pero fue la emoción residual la que ejecutó. Tal vez buscabas una revancha contra el mundo. Tal vez querías una ganancia rápida para sentirte bien contigo mismo. Al mercado no le importa nada de eso. Solo responde a tus acciones. Y las acciones que nacen del desequilibrio casi siempre terminan igual. Hay una idea que quiero grabarte, porque explica cosas que llevas años sin explicarte. El mercado amplifica los patrones de comportamiento que ya traes de casa. Si en la vida cotidiana evitas el dolor, vas a cerrar tarde las operaciones perdedoras. Si persigues el placer inmediato, vas a cerrar temprano las ganadoras. Si te cuesta aceptar errores en tu trabajo, en tu pareja, en tu familia, no vas a aceptar una pérdida sin sentirte derrotado. No hay una versión especial de ti que aparece a las 8 de la mañana cuando abre la sesión. Eres el mismo. Siempre fuiste el mismo. Y ahora llega la parte más difícil de todo el capítulo, la que separa a los que sobreviven de los que se desgastan. Aprender a separar tu identidad del resultado de una operación. La mayoría se identifica con el resultado. Ganan y se sienten inteligentes. Pierden y se sienten inútiles. Esa conexión es destructiva y además es falsa. Una pérdida no dice absolutamente nada sobre tu valor como persona, igual que una ganancia no te convierte en un genio. El resultado de una operación solo refleja que una probabilidad se cumplió o que no se cumplió, nada más. El problema es que el ego quiere apropiarse de cada resultado, y así la montaña rusa se vuelve interminable. Después de ganar, crece. Después de perder, se castiga. Esa oscilación agota, desenfoca y termina destruyendo la consistencia. Escucha la historia de Lucía, madre sola, un hijo pequeño, un trabajo de 9 horas. Operaba de 10 de la noche a 1 de la madrugada, después de acostar al niño, porque era el único hueco que la vida le dejaba. Estudiaba, tenía plan, tenía reglas, tenía todo, y perdía. Durante meses estuvo convencida de que le faltaba estrategia, así que compró otra y otra. Lo que le faltaba no era estrategia. Le faltaban 4 horas de sueño. Cambió el horario a las 6 de la mañana, antes de que el niño despertara. No cambió nada más. Mismo sistema, mismas reglas, mismo lotaje. Los resultados cambiaron. A veces, la solución no está donde la estamos buscando, y esa es exactamente la razón por la que no la encontramos. Mira lo que se acaba de dar vuelta. Antes creías que el trading empezaba cuando encendías la pantalla. Ahora sabes que empezó cuando te acostaste anoche. Antes pensabas que tu operativa era un compartimento separado de tu vida. Hoy entiendes que es su continuación exacta, sin filtros y sin máscaras. Y esto, aunque suene duro, es una noticia enorme. Significa que cada hora de sueño que recuperas, cada conflicto que resuelves, cada rutina que ordenas, es trabajo de trading, aunque no toques el gráfico. Te propongo algo concreto para esta semana. Toma una hoja y escribe los últimos 7 días de tu vida. No las operaciones, tu vida. ¿Cuántas horas dormiste cada noche? ¿Qué comiste? ¿Con quién discutiste? ¿Y qué día? ¿Qué día estuviste solo? ¿Qué día no paraste ni un minuto? Después, al lado, pon tu curva de capital de esa misma semana.
y ahora no busques una explicación. No teorices, solo mira si coinciden. Casi siempre coinciden. Y verlo con tus propios ojos hace más por tu disciplina que 100 frases motivacionales. Ordena tu vida y tus resultados van a mejorar. Y entonces llegará el momento más peligroso de todos, el momento en que empieces a ganar. Capítulo 7. La trampa del éxito. Cuando la confianza se convierte en ego. El fracaso te obliga a preguntar. El éxito te da permiso para dejar de preguntar. Por eso el éxito es más peligroso. Una pérdida te manda directo al cuaderno, a revisar, a dudar, a corregir. Una racha ganadora te manda directo al espejo. Y frente al espejo nadie audita nada. A partir de ahí, la secuencia es siempre la misma. No se parece, es la misma. Ganas y sientes algo que te gusta demasiado. Confías y confiar deja de significar sigo mi plan para empezar a significar tengo el pulso del mercado. Arriesgas un poco más, solo un poco, solo esta vez, y caes. Pero no caes desde donde estabas. Caes desde donde te habías creído, que es mucho más alto y duele mucho más. Ganar, confiar, arriesgar, caer. Y lo verdaderamente cruel de este ciclo es donde te agarra. No te agarra cuando estabas desesperado, te agarra cuando por fin estabas esperanzado. Veamos el mecanismo por dentro. Cada victoria produce una descarga de dopamina, y tu cerebro asocia esa sensación con el acto de operar, no con la calidad de la decisión. Ese matiz lo cambia todo. Lo que se refuerza no es seguí mi plan, sino apreté el botón. Y entonces lo que antes era prudencia se vuelve impulso. Lo que antes era estrategia se vuelve euforia. Y sin darte cuenta ya no estás buscando setups. Estás buscando la sensación. El siguiente síntoma tiene nombre científico y es letal. Sesgo de confirmación. Cuando te sientes invencible, dejas de observar el mercado y empiezas a proyectarte sobre él. Ya no ves lo que el precio está mostrando, ves lo que quieres que muestre. Tu mente filtra la información, ignora las señales contrarias, minimiza los riesgos, justifica cualquier pérdida como un accidente puntual, y llega el punto en que ya no operas con un sistema, operas con el ego, que no busca resultados sostenibles, sino validación inmediata. El caso más peligroso de todos es el del éxito temprano, y quiero que lo entiendas bien. Javier ganó 6 semanas seguidas. 6. Nunca había vivido un drawdown serio. Nunca había sentido el vacío de perder 3 veces seguidas con el plan bien ejecutado. Se convenció de que tenía un talento especial. Lo que tenía en realidad era un contexto favorable, un mercado que se movía exactamente en la dirección que su estrategia sabía capturar. Cuando el contexto cambió, y siempre cambia su estructura interna, se derrumbó en 4 días. No entendía qué había pasado, porque nunca había aprendido a perder con madurez. Había ganado sin resiliencia, y eso es como construir un edificio alto sin cimientos, se sostiene hasta el primer viento. Ahora déjame corregir algo que quizá me escuchaste insinuar, y que se repite en todos lados como si fuera una verdad. Decimos que el mercado castiga la soberbia con precisión quirúrgica. No la castiga. O mercado no sabe que existes. No tiene memoria, no tiene intención, no te vigila. Lo decimos porque necesitamos un culpable que no seamos nosotros, y darle intenciones al mercado es la última forma sofisticada de no mirarnos. El precio no te está dando una lección, solo se mueve. Eres tú quien decidió aumentar el riesgo el viernes. El ego trabaja así. Convierte cada operación en un asunto personal. No tolera el azar. Necesita demostrar que controla. Y de esa necesidad nacen todos los excesos que ya conoces. Sobreoperar, doblar posiciones, forzar oportunidades donde no las hay. Quedarse frente a la pantalla 2 horas más por si acaso. No opera por estrategia. Opera por demostrar algo, muchas veces a nadie en particular. Frente a eso está la humildad, que suele confundirse con debilidad, y es exactamente lo contrario. El trader humilde no necesita tener razón, necesita estar alineado con la realidad, que es un objetivo mucho más útil y mucho más difícil. Sabe que puede equivocarse,
así que controla el riesgo. Sabe que la próxima puede fallar, así que no se anticipa. Y cuando llega la pérdida inesperada, la asimila como parte del juego, mientras el arrogante se desmorona a su lado. La meta se llama neutralidad psicológica y consiste en algo muy concreto: que ganar no te eleve y que perder no te derrumbe. Si una victoria te altera tanto como una derrota, todavía no dominas tu mente, solo cambiaste el signo. Y ahora el ejercicio, que te va a parecer al revés de todo lo que has escuchado, se llama auditoría de la ganancia. Todos auditamos las pérdidas, revisamos el gráfico, buscamos el error, nos torturamos un poco. Nadie audita las ganancias. Y ahí, justo ahí, es donde el ego se esconde a plena vista. Después de cada operación ganadora, respóndete 3 preguntas. Primera, ¿seguí mi plan exactamente? Segunda, ¿o gané a pesar de haber roto una regla? Tercera, y esta es la que te va a salvar. Si la respuesta fue la segunda, entiende que esa es la operación más peligrosa de tu mes. No porque perdiste dinero, sino porque tu cerebro acaba de aprender que romper las reglas tiene premio. Y esa lección, una vez aprendida, va a cobrártela dentro de 3 semanas cuando menos lo esperes. Todos auditamos las pérdidas. Nadie audita las ganancias, pero no puedes auditar lo que no escribiste. Capítulo 8. El diario del trader consciente. Lo que no se registra, se repite. No puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes reconocer lo que no registras. Por eso repites 3 frases, y ahí está todo el capítulo. Lo demás son instrucciones. Y la razón por la que no llevas un diario no es la pereza, así que no te escondas ahí. Llevas años haciendo cosas mucho más difíciles que escribir 3 líneas. Madrugaste, estudiaste, aguantaste. La razón es otra, y la sabes perfectamente. Un diario te obliga a mirar de frente algo que llevas mucho tiempo mirando de reojo. Así que este capítulo va a ser distinto a todos los demás. No va a haber historias, no va a haber personajes. No voy a intentar emocionarte. Te voy a dar una herramienta, te voy a explicar exactamente cómo se usa, y te vas a ir con ella. Necesitas 4 columnas. Toma algo para anotar. Antes de las columnas, entiende qué es esto, porque el 90% de la gente lo hace mal. Un diario de trading no es un registro de resultados. Tu broker ya lleva el registro de resultados y no te ha servido de nada. Esto es un registro de estados mentales. Aquí anotas lo que pensaste antes de entrar, lo que sentiste mientras la operación estaba abierta, cómo reaccionaste al resultado. Anotas la sensación física, el pecho apretado, la mandíbula tensa, la pierna moviéndose sola debajo de la mesa. Anotas la hora, anotas el ruido que había en la casa, anotas el humor con el que abriste la plataforma. Todo cuenta, porque el trading no ocurre en la pantalla, ocurre dentro de ti, y la pantalla solo lo registra. Hay algo que este hábito te regala y que no puedes conseguir de ninguna otra forma: distancia temporal. Cuando lees tus propias notas 3 días después, las ves con otros ojos. Lo que en el momento parecía lógico, ahora parece impulsivo. Lo que justificabas con argumentos técnicos impecables, ahora se revela como una reacción emocional vestida de análisis. Esa distancia es oro puro, porque solo quien puede observarse sin identificarse con sus pensamientos empieza a gobernarlos. Añade escalas del 1 al 10, que parecen frías y son brújulas. ¿Cuánto miedo sentías antes de entrar? ¿Cuánta euforia después de ganar? ¿Cuánta prisa? Con el tiempo, esos números dibujan un mapa, y en ese mapa empiezan a aparecer los disparadores, que es lo más valioso de todo el ejercicio. Frases como cada vez que opero después de discutir, pierdo, o siempre que rompo mi rutina matutina, cometo errores, o los viernes por la tarde sobreoperó. Nadie te va a decir eso. No está en ningún curso, solo aparece cuando registras. Y presta atención a lo que acabas de descubrir, porque cambia la definición de una palabra que crees entender. Esta es la verdadera gestión del riesgo. Gestionar tu estado mental antes de gestionar tu entrada.
El tamaño de la posición importa, claro, pero de nada sirve calcular el 1% de riesgo si la persona que va a apretar el botón lleva 2 noches sin dormir y una discusión sin cerrar. Hay una cosa más que el diario te enseña, y es la más incómoda de todas: humildad. Cuando releas tus notas de hace 6 meses, vas a encontrarte con certezas que hoy te dan vergüenza. Vas a ver cómo defendías con vehemencia ideas que eran puras defensas del ego. Y esa vergüenza no es un castigo, es la prueba de que creciste. El que no puede leerse a sí mismo con incomodidad es porque no ha avanzado nada. Y ahora quiero ser honesto contigo sobre algo. Vas a oír por ahí que el 80% de los errores del trader son reincidentes. Ese número no existe. Nadie lo midió. Así que te voy a decir la verdad, que es más útil. No sé qué porcentaje de tus errores se repite, tú tampoco, y ese es exactamente el problema. Vamos a las 4 columnas. Primera columna: estado antes de entrar, del 1 al 10, un número, sin explicaciones. Segunda columna: ¿por qué entré? Y solo hay 2 respuestas posibles: estrategia o emoción, sin puntos medios, sin un poco de las dos, porque los puntos medios son el escondite favorito del ego. Tercera columna: ¿rompí alguna regla? ¿Sí o no? ¿Cuál? Y ahora presta muchísima atención, porque la cuarta columna es la que casi nadie tiene, y es la que lo cambia todo. La cuarta columna se parte en 2. A la izquierda escribes si la decisión fue buena. A la derecha escribes si el resultado fue bueno. Y tienen que estar separadas, físicamente separadas en el papel, con una línea entre ellas. ¿Por qué? Porque una decisión excelente puede perder dinero, y una decisión pésima puede ganarlo. Eso no es una paradoja, es la definición misma de operar con probabilidades. Si juntas las 2 columnas, si dejas que el resultado te diga si decidiste bien, el mercado te va a enseñar exactamente las lecciones equivocadas. Te va a premiar por romper reglas y te va a castigar por respetarlas, de forma aleatoria, durante años. Y así se destruye un trader, no con pérdidas, sino con aprendizajes falsos. Separa las columnas, evalúa tu proceso con el proceso y deja que el resultado sea lo que siempre fue, una consecuencia estadística que no te define. Con el tiempo, este diario te va a mostrar algo que no esperabas. No errores, frases. Las mismas frases una y otra vez. Y esas frases no las escribiste tú hoy. Las escribiste hace mucho y en otro lugar. Capítulo 9. Las creencias que operan por ti. Esa creencia que tienes sobre el dinero no la elegiste, te la dieron y sigue operando tu cuenta. Porque antes de tu primer clic ya tenías una idea instalada sobre qué es el dinero, quién merece tenerlo y qué clase de persona serías si lo tuvieras. Nadie te la enseñó formalmente. La absorbiste en una cocina a los 7 años, escuchando cómo hablaban de él los adultos cuando creían que no estabas prestando atención. Ese código sigue corriendo, debajo de tu estrategia, debajo de tu análisis, sin pedirte permiso. Durante años yo me hice la pregunta equivocada. Me preguntaba, ¿por qué sigo cometiendo el mismo error? La pregunta correcta era otra, y tardé demasiado en encontrarla. ¿A quién le sirve que yo siga cometiéndolo? Porque un patrón que se repite durante años no es un fallo. Un fallo se corrige solo, con un poco de atención. Un patrón que se repite durante años está protegiendo algo, y hasta que no descubras qué protege, va a seguir ahí, intacto, disfrazado de mala suerte. Las creencias funcionan como líneas de código invisibles. No deciden lo que ves, deciden cómo lo interpretas, que es mucho más profundo. Si creciste en una casa donde el dinero era escaso, peligroso o sucio, esa idea no desapareció cuando abriste tu primera cuenta. Se quedó y ahora trabaja en la sombra. Y aquí aparece uno de los mecanismos más fascinantes y más devastadores de este oficio: el termostato mental. Funciona igual que el de una casa. Cuando la temperatura sube por encima de lo que el aparato considera normal,
el sistema se activa para bajarla. Cuando tu cuenta sube por encima de lo que tu subconsciente considera normal para alguien como tú, se activa un mecanismo para devolverte al punto de partida. No es mala suerte, es programación. Y explica esa entrada absurda que hiciste el viernes, la que no puedes justificar ni ahora. Observa el ciclo completo en quien asocia el éxito con el sufrimiento, porque es más común de lo que crees. Gana bien durante unos días, se siente poderoso, y entonces algo dentro lo empuja a cometer un error, una entrada precipitada, una sobreexposición, una operación que sabía perfectamente que no debía tomar. Después viene la culpa, y la culpa lo devuelve al lugar familiar. Se cierra el círculo, se restablece la temperatura, y todo vuelve a ser reconocible. Hay una comodidad terrible en el fracaso conocido. Ahora vamos a lo práctico, porque las creencias se reprograman con lenguaje, y el lenguaje sí lo controlas. Cada vez que pienses el mercado me castigó, cámbialo por el mercado me mostró algo que no vi. Cada vez que ganes y digas tuve suerte, cámbialo por mi preparación funcionó, si de verdad seguiste el plan. Cada vez que digas perdí, prueba con pagué por aprender. Esto no es positivismo barato. El lenguaje es el molde del pensamiento. Y lo que repites termina convirtiéndose en tu verdad interna. Repítete siempre me pasa lo mismo. Soy un desastre. Nunca sé cuándo salir. No nací para esto. Y estarás dándole a tu subconsciente instrucciones directas, claras y perfectamente ejecutables. Vas a obedecerte. Siempre nos obedecemos. Y aquí necesito corregir una mentira que te contaron y que probablemente ya te hizo daño. Te dijeron que un hábito se forma en 21 días. Es mentira. Ese número viene de una observación clínica de un cirujano plástico llamado Maxwell Maltz y se popularizó hasta convertirse en dogma sin ninguna base. La investigación de Philippa Lally en el University College de Londres encontró algo bastante distinto. El promedio real ronda los 66 días y en algunas personas se estira más allá de los 200. Te lo digo no para desanimarte, sino por respeto, porque si te prometo 3 semanas y a la cuarta sigues igual, vas a creer que el roto eres tú. No lo eres, solo te dieron el número equivocado. Piensa en Sofía. Creció escuchando que el dinero de los ricos es dinero sucio. Nunca lo cuestionó, ni siquiera lo recordaba. Ganó 4 semanas seguidas, las mejores de su vida, y en la quinta hizo algo que no supo explicarse hasta mucho después. Entró en una operación que no existía en su plan, con el triple de riesgo, y devolvió todo. No fue impulso, fue lealtad. Lealtad a una frase que escuchó en una cocina cuando tenía 7 años, y que le decía que si conservaba ese dinero, se convertiría en alguien que su familia despreciaría. Tuvo que elegir entre el dinero y la pertenencia. Eligió la pertenencia, como elegimos casi todos. Te propongo un ejercicio, y necesito que lo hagas con los ojos cerrados, no leyéndolo. Piensa en una creencia limitante que tengas sobre el trading o sobre el dinero. Tal vez sea necesito ganar todos los días. Tal vez, si pierdo, no valgo. Respira hondo. Ahora imagina esa frase escrita en una pizarra, delante de ti, con tu letra. Toma un borrador y empieza a eliminar cada palabra, despacio, sin prisa, hasta que la pizarra quede completamente limpia. Quédate un momento en ese vacío. Después, escribe algo nuevo. No necesito tener razón, necesito ser disciplinado. Repite la imagen varias veces, hasta que sientas que el cuerpo se relaja. Esa relajación es la señal. Es el momento exacto en que el caos empieza a ceder terreno al control interno. Puedes reescribir la pizarra, pero el miedo no se borra. Y aquí está lo último, lo más difícil de todo. El objetivo nunca fue dejar de sentir. Capítulo 10. Sentir sin ser arrastrado. La necesidad de certeza no es un defecto tuyo, es lo que mantuvo viva a nuestra especie. El que necesitaba estar seguro antes de cruzar el río, cruzaba el río mañana y llegaba a mañana. Ese instinto te construyó, te protegió, te trajo hasta aquí a lo largo de 100.000 años. Solo hay un lugar en el mundo donde se vuelve en tu contra. Ese lugar tiene velas
tiene precios, y lo tienes abierto ahora mismo. Y aquí tengo que corregir algo que probablemente entendiste mal, y puede que lo hayas entendido mal por mi culpa. Llevo 10 capítulos hablándote de dominar tus emociones. Si de todo esto te llevas la idea de que el objetivo es dejar de sentir, entonces habré escrito un audiolibro peligroso, y tú habrás perdido 50 minutos. Así que voy a decirlo con la mayor claridad de la que soy capaz. La neutralidad no es apatía. La apatía es el abandono disfrazado de serenidad. No sentir nada no es maestría, es desconexión, y la desconexión también te arruina, solo que más lentamente. El trader libre no es el que no siente, es el que siente y no es arrastrado. Ve la vela roja desplomarse, se le cierra el pecho igual que a ti, se le acelera el pulso igual que a ti, y la mano no se mueve, no porque no sienta, porque la emoción, por fin, dejó de tener derecho a firmar por él. Esa es la diferencia, toda la diferencia. Sienten igual, reaccionan distinto. Para llegar ahí, hay 3 cosas que tienes que soltar, y son 3 deseos, no 3 técnicas. El miedo nace del deseo de evitar la pérdida. La expectativa nace del deseo de controlar el futuro, y el apego nace del deseo de que el mercado te recompense por tu esfuerzo, como si el esfuerzo tuviera algo que ver. Suelta esos 3, y algo cambia en el fondo de ti. Mark Douglas lo llamaba aceptar el riesgo, y no se refería a resignarse, se refería a estar tan cómodo dentro de la incertidumbre que dejas de necesitar salir de ella. Empiezas a ver el mercado tal como es, un entorno de probabilidades, ni enemigo ni aliado, ni justo ni injusto, simplemente es. Detente aquí, porque quiero desmontar una idea que se repite en 1000 videos y que es falsa. Te van a decir que si operas desde el miedo, atraerás pérdidas, y que si entras en calma, el mercado te mostrará oportunidades. Eso es pensamiento mágico, y no tiene nada que ver con la psicología. El mercado no te muestra oportunidades, porque estés tranquilo. El mercado no sabe que estás tranquilo. La verdad es más modesta y más útil. El miedo no cambia el mercado, cambia lo que ves en él y lo que haces con lo que ves. Eso es todo, y eso ya es enorme. El sufrimiento del trader no nace de la pérdida, nace del apego al resultado. Cada expectativa es una cadena invisible que te ata a la ansiedad, y cuanto más necesitas que esta operación salga bien, peor la ejecutas. Mira la diferencia entre 2 personas frente a la misma pérdida. El inmaduro la vive como una amenaza a su valor personal, así que sufre, se castiga, reacciona. El maduro la ve como una línea en una tabla estadística, así que aprende, registra, sigue. Uno pelea con la realidad, el otro trabaja con ella, y con el tiempo la distancia entre sus cuentas se vuelve tan grande que parece que operaran mercados distintos. Hay una imagen que te va a servir, y la vas a usar una sola vez, esta noche. Siéntate y observa tus pensamientos como nubes que cruzan el cielo. No las persigas, no las empujes, no discutas con ellas. ¿Y si pierdo? Nube. ¿Y si esta vez sale bien? Nube. ¿Y si el precio se va sin mí? Nube. Ninguna nube es tú, todas pasan. Y detrás de todas ellas hay un cielo que no se mueve, y ese cielo sí eres tú. Desde ahí se opera distinto. Y déjame decirte algo sobre lo que estás construyendo, porque es más grande de lo que crees. Esta capacidad de sentir sin ser arrastrado no se queda en la pantalla, se desborda. Empiezas a responder en lugar de reaccionar cuando alguien te critica en el trabajo. Dejas de perseguir lo que no puedes controlar. Te mantienes firme en medio de la incertidumbre de una manera que la gente a tu alrededor nota sin saber por qué. El dinero puede venir y puede irse. La serenidad que construiste se queda. Vamos a entrenarla con 2 prácticas, y son las últimas que te voy a pedir. La primera se hace antes de operar. Cierra los ojos e imagina, con todo el detalle posible, una operación perdedora. Visualiza el precio moviéndose en tu contra, el stop acercándose, la vela cerrando donde no querías. Observa qué hace tu cuerpo, el pulso,
la respiración, los hombros que suben solos. No lo corrijas, solo míralo. Y después, respira hondo y repite, sin prisa. Puedo perder y seguir tranquilo. Puedo equivocarme y seguir siendo libre. Lo que estás haciendo no es autoengaño. Estás enseñándole a tu sistema nervioso que la pérdida no es una emergencia. La segunda práctica es incómoda y por eso funciona. Siéntate frente al gráfico durante 5 minutos sin tocar el ratón. No busques entradas, no analices estructura, no pienses en setups, solo mira. 5 minutos exactos. Y si esos 5 minutos te resultan insoportables, si sientes que las manos te pican y que estás perdiendo el tiempo, acabas de descubrir algo mucho más importante que cualquier indicador. Descubriste que no operas para ganar. Operas para no sentir lo que aparece cuando no operas. Y aquí volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué un sistema que gana sigue vaciando la cuenta? Ya lo sabes, nunca fue el sistema el que operaba. Conclusión. La victoria invisible. Un martes cualquiera, años después de aquella madrugada, perdí 2 operaciones seguidas antes de las 11 de la mañana. Cerré la plataforma, me puse los zapatos y salí a caminar. Y mientras cruzaba la calle, noté algo tan raro que me detuve en la esquina. No sentía absolutamente nada, ni rabia, ni urgencia, ni ese cosquilleo eléctrico en las manos que durante años me empujó de vuelta a la silla a buscar revancha. Nada. Una tranquilidad tan lisa que me pareció sospechosa. Tardé varias cuadras en entender lo que había pasado. Esa mañana no gané un solo peso. Esa mañana gané todo lo demás. Nadie aplaude eso. No hay captura de pantalla para eso, ni curva de capital que lo registre, ni forma de presumirlo en ningún grupo. Y sin embargo, ese martes silencioso valía más que cualquiera de mis semanas buenas, porque fue la primera prueba real de que el hombre que había roto la regla 4 veces en una semana ya no era el que estaba tomando las decisiones. Yo creía que estaba aprendiendo a operar, estaba aprendiendo a soportarme. Me tomó años entender que mi dificultad nunca fue no saber cuándo entrar. Fue no saber quién era yo cuando el dinero estaba en juego y nadie me estaba mirando. Ese es el examen que el mercado te pone cada día, sin avisar y sin corrector, y no se puede copiar. Durante mucho tiempo quise una mentalidad ganadora para ganar dinero. Hoy lo pienso exactamente al revés. El dinero era lo de menos. La mentalidad era el premio. El dinero fue solo la excusa que necesité para ir a buscarla, porque ninguna otra cosa me habría obligado a mirarme con esa honestidad tan poco amable. A veces pienso que el mercado no me quitó nada, me cobró exactamente lo que costaba conocerme. Es un precio caro, no te lo voy a negar, pero no conozco a nadie que lo haya pagado y se haya arrepentido. Queda una última cosa, y quiero decirla con toda la sinceridad con la que la siento. Sigo sin poder prometerte que vas a ser rentable. Empecé este audiolibro diciéndotelo y lo termino igual, porque si te mintiera, al final habría desperdiciado todo lo anterior. Lo que sí puedo decirte es lo que aprendí caminando aquella mañana. El día que dejas de mentirte, todo lo demás se convierte por fin en un problema que sí se puede resolver, y los problemas resolubles no dan miedo. Dan trabajo, que es una cosa completamente distinta y mucho más amable. Al principio te dejé una pregunta. ¿Por qué un sistema que gana sigue vaciando tu cuenta? Aquella madrugada te dije que no tenía la respuesta y que iba a averiguarlo. Ya la tengo, y sospecho que tú también. La respuesta lleva todo este tiempo sentada frente a la pantalla, con la mano encima del ratón. Y no era el sistema. El mercado no va a cambiar. Cambias tú, y con eso cambia todo lo demás. Si este audiolibro te movió algo por dentro y quieres seguir profundizando en tu transformación interior, te espero en el próximo audiolibro de Cuive.